Y en efecto así lo hizo. Y finalizaremos, hermano, aprendiendo, muy importante, una gran lección. Y es, hermano, que lo que confiamos en Dios, lo que tenemos fe en el Señor, para Dios nada será imposible. Nunca lo fue y nunca lo será. Todas las personas, hermanos, que tenemos la confianza en el Señor, ¿verdad? Y según la voluntad de Dios, así lo vamos a hacer, claramente Él nos va a permitir llegar a lograr ciertamente esos planes que tenemos. Para Dios nada es imposible. Hay dos personas, o mejor dicho, dos ocasiones donde se dice que para Dios nada es imposible. ¿Alguien recuerda la primera vez? ¿A quién se le dijo eso? Abraham, exactamente, Abraham, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaba pasando en ese momento? Dios le estaba haciendo la promesa del nacimiento de Isaac. Él le dice, Señor, yo soy un extranjero nacido en mi casa, un siervo nacido en mi casa, va a ser mi heredero. Así es. ¿Y cómo actuó María? ¿Cómo actuó Sarai? Sara le dice a la Sí, se rió. Entonces ahí viene la expresión. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Y la otra es aquí, ¿verdad? Ante María, donde se dice, ¿verdad? No hay nada imposible para el Señor. Así que vamos a ver un poquito la función del ángel. De hecho, que el ángel Gabriel, hermano, entregó mensajes especiales, significativos a personas, ¿verdad? Y en este sentido encontramos, ¿verdad? Que Gabriel significa Dios es grandioso o hombre de Dios, también se le puede llamar a Gabriel. Y también encontramos que él fue el único que dijo cómo se llamaría este niño. Le puso por nombre Jesús. Y esto está en Lucas 1 y el 31, ¿verdad? Así que es importante saber que el ángel Gabriel, hermano, es un representante de Dios, es un mensajero especial de Dios. Él está delante de Dios. Ya sabemos, hermano, que en Miguel también se habla, ¿verdad? Por ejemplo, una de las intervenciones que Gabriel estuvo fue allá en tiempo de Daniel. Encontramos, por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículo 16, donde dice que Gabriel tenía apariencia como de hombre. En el versículo 15 también encontramos, y el 9:21, dice que Daniel se postró y tuvo temor. También en el 8:17 de Daniel dice que Daniel estuvo enfermo a causa de la visión, ¿verdad? Y la presencia del ángel Gabriel, o de este ser que se llamaba Gabriel. Sin embargo, hermano, también hubo la intervención de Miguel, donde pudo esclarecer la visión, ¿verdad? En este caso a Daniel. Se menciona a Gabriel aquí en Daniel, ¿verdad? En la primera intervención, pero también encontramos otra intervención del ángel Gabriel en caso del sacerdote Zacarías. ¿Se acuerdan de Zacarías? ¿Qué me puede decir, hermano Denny, de Zacarías? Padre de Juan el Bautista. ¿Qué le sucedió? ¿Cuál fue el mensaje del ángel Gabriel a Zacarías? Creo que era el nombre. El nombre. ¿Cuándo? No lo recuerdo. Ajá. ¿Y qué pasó con Zacarías? Quedó mudo. ¿Por qué quedó mudo? Me agarró de... Ok, no hay problema, hermano, lo agarramos. Pero ahí él dice está listo para eso, ¿verdad? Por incrédulo. Ajá, por incrédulo, muy bien, por incrédulo. ¿Y qué fue lo que le dijo el ángel a Zacarías? También recuerden que Elizabeth era estéril. Estéril. Le prometió un hijo, entonces él no creyó que eso era posible. Entonces le dice, como señal de que eso se va a cumplir, de ahora en adelante va a quedar. Hubo dos cosas, hermano, en Zacarías que él vio imposible. ¿Cuál era? Eso que usted decía, que su esposa era estéril y también... Exactamente, él era un viejo ya. Y la esposa no era tan joven tampoco. Exacto, y para completar, ¿verdad? Estéril. ¿Y cómo se le consideraba en la sociedad judía a una mujer en esta condición? Improductiva. Como si fuera una maldición. Pues. Entonces, gloria a Dios, hermanos, por todas las hermanas que son fértiles, ¿verdad? Han tenido bebé, gracias a Dios, y las que van a tener. Como bien le dijo el ángel, favorecida eres, ¿verdad, María? Bien, entonces, hermano, encontramos si en efecto así pasó. ¿Hasta cuándo estuvo mudo Zacarías, el pobre Zacarías? Sí,
pero está 4,8. ¿Hasta cuándo quedó mudo Zacarías? Al tiempo de la presentación del niño. Ok, ¿cuándo se dio eso? ¿A qué edad? Bueno, presumiblemente se daba a los 8 días de cuando al tiempo de la circuncisión. 8 días. La respuesta es hasta que los fue circuncidado, dice la Biblia. Vamos a leer eso más adelante, ¿verdad? Una vez dice, porque ¿cómo se va a llamar niño? Dice, no, vamos a llamarle como el papá Zacarías. No, dice, no es así. Entonces le llevaron una tablilla, ¿te acuerdan? Para que Zacarías escribiera, porque no podía hablar. Así que cuando él está en eso, pues él pudo hablar. Entonces ya vemos allí que... Está difícil de escribir el nombre de Juan en señas, ¿verdad? sí, de hecho que sí, hermano. Bien, esto es lo que vemos allí. ¿Qué es lo que aprendemos, hermano, de caso de Zacarías? ¿Qué podemos aprender sobre eso, hermano Luis? Que no debemos de ser incrédulos. No debemos ser incrédulos. Creer lo que Dios dice. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba enviando ese mensaje? ¿Ese mensaje era del ángel, propiamente del ángel? De Dios. Era de parte de Dios. Dice que él siempre está delante de Dios. Ellos son mensajeros de Dios. Ese mensaje no es de ningún humano. Y los humanos nos podemos equivocar, ¿sí o no? Y alguien decía una ocasión, levante la mano el que nunca ha mentido. Ay, de verdad que eso nos pone así, ¿verdad? Porque sí, uno hace un análisis retrospectivo. En alguna ocasión mentimos, hermano. Pero Dios no miente. Y lo que Dios está diciendo, hermano, se va a cumplir tarde o temprano. No estamos tratando, hermano, con una persona que se equivoca. Dios, hermano, es sabio, es perfecto en todos sus planes. Y encontramos allí, ¿verdad?, que le está ofreciendo una bendición. Vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermano? Como decía la hermana, únicamente cuando Dios habla, hermano, nosotros tenemos que hacer caso. Cuando Dios nos habla que debemos orar, pues hay que orar. Cuando Dios habla que tenemos que estudiar su palabra, hay que estudiar la palabra. Cuando Dios nos habla que tenemos que congregarnos, hay que congregarnos. Cuando Dios nos habla que tenemos que visitar, pues tenemos que hacerlo. Que de hecho tenemos una gran compromiso, ¿verdad? Como destacábamos en la mañana de hoy, en caso de los varones. Entonces podemos aprender muchísimo de eso. Así que encontramos que él quedó mudo hasta la circuncisión del niño. Usted puede leer 59 a 64 de Lucas y ahí encontraremos esa historia. Pero ya que estamos listos para leer, vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, versículo 59. Léalo por favor. Lucas 1, 59 al 64. Aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y su lengua, y suelta su lengua, y habló diciendo a Dios. Muy bien, entonces encontramos sí que estuvo muda este tiempo, ¿verdad? Es serio eso, pero eso fue un castigo por la incredulidad. Bien, el otro acontecimiento donde el ángel Gabriel hace su intervención fue aquí en el caso de María, ¿verdad? Y es el tema que vamos a abordar en esta mañana. El mensaje que traía él era que él iba a concebir y daría a luz un hijo, y este niño pues se llamaría Jesús, ¿verdad? Jesús. No sabemos a ciencia cierta si ese mismo ángel fue el que se le apareció a José en Mateo capítulo 1 versículo 20. Probablemente fue el mismo, ¿verdad? Pero Mateo no describe que se llamó Gabriel. Acuérdense, hermano, que Mateo está hablándole a los judíos, pero Lucas está hablando a los griegos. Y Lucas es más detallista en este sentido, ¿verdad? Por hecho de ser médico, y también porque él era un gran historiador, un hombre que le gustaba documentarse muchísimo. Ya se acuerdan ustedes Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3 y Lucas capítulo 1, versículo 1 al 2, donde él dice que después de haber hecho una gran investigación exhaustiva, ¿verdad?, referente a Jesucristo y todo lo que concierne a él, ahora él le dedica este tratado al gran excelentísimo Teófilo. Pero él era un hombre que le gustaba, ¿verdad?, documentarse muchísimo, el caso de Lucas como médico. Así que Lucas sí nos dice que era Gabriel, pero Mateo en el capítulo versículo 20 dice que el ángel se le apareció a José, ¿verdad?, y comienza a hablarle. Pero no puedo acertar que fue el mismo, posiblemente haya sido el mismo Gabriel. Bien,
Este es el versículo, estos son los versículos que vamos a leer. Yo sé que no está allá en la parte, está un poquito, pero si alguien puede leerlo, hermano. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Pueden leerlo en la Biblia, si es posible. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Él y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muy bien, gracias, hermano. Veremos rápidamente de dónde era o dónde estaba José y María, o mejor dicho, el ángel hacia qué lugar se dirigió, dónde fue. Bueno, la Biblia nos habla que era en Nazaret, donde ellos vivían, ¿verdad? Nazaret pertenecía a Galilea. De hecho, hermanos, que Palestina para el tiempo de Jesucristo estaba dividida en 3 regiones. La primera región podemos decir que estaba en esta parte, ¿verdad? La parte norte, Galilea. La segunda división estaba en Samaria, que prácticamente era en el centro, y la última que era toda Judea. Como sabemos, entonces José y María vivían en esta ciudad de Nazaret. Elizabeth, ¿verdad? Su parienta, vivía en una parte aquí, la montaña de Judea, posiblemente Hebrón, solamente para tener en cuenta dónde va el ángel. Y no había mucha comunicación entre María y Elizabeth. Dice que eran parientes. Pues ya sabemos que no había internet ni WhatsApp, nada de esa situación para aquel entonces. Así que era muy complicado comunicarse. Y ya sabemos que ella llevaba 6 meses ya de embarazo cuando el ángel se le aparece, en este caso a María. Bien, el anuncio de María, el anuncio del ángel a María. Vamos a ver inmediatamente acerca de eso. Ya vimos, ¿verdad? De dónde eran José y María, pues ya la Biblia responde que ellos eran de Nazaret. En Mateo capítulo 3, versículo 23, nos habla sobre eso, que ellos eran de Nazaret. Como dice la Biblia en Lucas, ¿verdad? 6 meses le llevaba Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo. Porque si es así como algunos consideran que Jesús nació en diciembre, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se le apareció, en este caso, a María? Para decirle que ciertamente iba a quedar embarazada. Estaríamos hablando en el mes de abril, ¿verdad? Sí, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Okay? 9 meses. 9 meses es lo que una mujer está. Sí, puede ser en abril que el ángel visitó a María. Si es así, aunque no hay un registro cronológico, no dice la Biblia que Jesús nació en diciembre. No dice. Bien, ¿cuántas divisiones ya vimos acerca de la división de Palestina?
también encontramos, hermano, acerca de ese asunto, que si Jesús nació en diciembre. No tenemos, hermano, evidencia sobre eso. Y algunos dicen que en diciembre, para esta fecha, ¿verdad? Ahí existía invierno. Y por eso los Reyes Magos, andar con camello era muy complicado, ¿verdad? Esa estrella que los conducía era difícil ver en un invierno estrellas en el cielo. Así que probablemente haya sido en febrero o marzo, por allí, es muy probable, pero la Biblia no enseña sobre eso. Sin embargo, pues la Iglesia Católica nos hace ver que nació en diciembre. Por eso el hecho de la Navidad y otras cosas, el 25 de diciembre, pero eso no está ni bíblico, ni tampoco, ¿verdad? Es importante para la salvación. Es una parte opinada, ¿verdad? En ese caso, que algunos quieren guardar la Navidad, para mí, en lo personal, no le veo sentido a eso. No es tanto, hermano, el énfasis del nacimiento de Jesucristo. Lo importante, en realidad, es la misión que Él iba a traer, ese niño iba a traer en sí mismo, y lo que nosotros tenemos que apropiarnos en Él o con Él, ¿verdad? Y es obedecer a Él, al Señor, porque no es tanto, ¿verdad?, el nacimiento de Él, sino la misión de Él, morir por la humanidad. Nosotros tenemos que valorar eso y obedecer a Él hasta el final, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, como dije, posiblemente haya sido entonces en diciembre. Bien, dice la Biblia en Lucas, volviendo acá, Lucas capítulo 1, y ahora entramos entonces en el versículo... En diciembre. Ajá. Que es como, hermano, que era en diciembre. ¿Qué Hayan nacido. Acabo de decir, hermano, que, Dice que ellos que en diciembre. que posiblemente algunos creen que fue en diciembre, pero yo estoy diciendo que en diciembre, en Palestina, por ejemplo, algunas tradiciones dicen que había invierno para ese tiempo. En invierno, sí. Sí, así que No, para los cuando camellos, hablan de los estos que criaban ovejas, ¿cómo se llama? Pastores, Los pastores. Imagínate que ellos como van en invierno. Entonces cuando hablan a ellos, me imagino que ya era una época cuando era verano. Sí, eso es lo que acabamos de decir, hermano. Bien, Yo creo que el punto de que está en confusión es que uno es el tiempo en que Jesús nació y otro es el tiempo en que los magos le visitan. Los magos posiblemente le visitan un año después, pero el tiempo de nacimiento exacto en Belén fue el tiempo en que se hizo un censo, que no sería un tiempo de invierno porque sería una locura, ¿no? Así es. Debería ser un tiempo de verano que coincide efectivamente con que los pastores podían también sacar las ovejas a comer, puesto que no tendría ningún impedimento tampoco. por supuesto. Esa fecha se dice que probablemente, según algunos eruditos, más bien favorece de que Jesús haya nacido el 27 de septiembre. Así es. Hermano, Así que, se vino a la idea. El pueblo judío tenía una noción de lo que en realidad el Mesías no iba a nacer. Pero mi pregunta, ¿por qué Dios utilizó estos tres magos que eran gentiles y no fueran del pueblo judío? sí, esa clase vamos a tenerla, creo que la segunda, de los Si no, pastores. se me vino la idea, Sí, pero es interesante saber eso, hermano, que estos no eran ni tampoco del pueblo judío, venían de otro lado, ¿verdad? Bueno, digo, no, si eran gentiles, hermano. Así es. Ahora, entra una pregunta aquí, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra desposado o desposorio? ¿Qué idea usted tiene, mi hermano Eugenio? De acuerdo a nuestro tiempo de ahora, podríamos decir que era un compromiso del matrimonio entre una pareja. Sí, Entonces María estaba comprometida con José para casarse, ¿verdad? Y creo que en aquel momento se da un dote. El padre de la novia da un dote creo que el varón le da un dote al suegro. así es. Entonces, para sellar ese compromiso, ellos tenían sus ritos y tenían sus propias costumbres, pero sí era un compromiso serio de matrimonio. Sí, Digamos decir, un noviazgo bajo el permiso de los padres, supervisado por los padres y con el propósito de contraer matrimonio de una manera formal. bien, O sea, que hermano, no era un noviazgo furtivo, sino que era algo serio, formal, que ya todo el mundo lo sabía, porque antes a la sociedad se le comunicaba cuando una muchacha tenía compromiso con otro, por si había algún otro caballero que no fijara sus ojos en ella, porque ella había compromiso con este
varón. Y lo mismo con el varón. O sea, si una mujer pretendía a un joven soltero, pero es que ya estaba desposado con un X joven, también se daba a conocer a la comunidad para que no pusieran los ojos. Claro. Hermano, usted dijo de que el novio le daba dote al suegro o el suegro le daba dote al yerno. Dependía. En No, el porque caso- que el padre de la hija, el que le daba dote, daba. Porque en estos tiempos, por ejemplo, el judío, cuando más se trataba de, si nacía un varón, ello era una gran alegría. Era una gran alegría. Pero cuando nació una niña, ¿qué problema tengo que darle dote a esta muchacha? Y a ellos no les gustaba, ellos buscaban era varón. Bueno, una buena conclusión que llega justo, ¿verdad? Bien, ¿cuánto duraba, hermano, el desposorio hasta que se realizara el matrimonio, se llevara a cabo el matrimonio? Es que él se está preparando. Sí, parece, sí. Y por eso lo estamos preparando porque Agradezco el comentario, hermano. necesita prepararse tiempo, mi hermano. Exactamente, prácticamente un año. Y en este año, hermano, ¿el novio podía tocar a la mujer hablando sexualmente? No, no. Por supuesto que no. Porque ella debería estar virgen al acto sexual por primera vez con su marido. Así mismo es. Y ellos sacaban, después que hacían la fiesta y todo, después que ella dormía con él, ellos sacaban una sábana manchada de sangre, significando que la niña Claro. estaba señorita. Mi hermano. Sí, aunque en el caso de que, creo que Deuteronomio cubría el caso de que ellos cayesen en alguna relación antes de casarse, él pagaba una deuda, entiendo. ¿Sí o no? Así es. Pagaba una deuda y lograba casarse, pero tenía que casarse por la fuerza. Sí, estaba Una vez que complicado. él cometía pecado, en este caso infringir la ley literalmente, él podía casarse con ella y arreglar las cosas con los suegros. También la Sí. podría mandar a pedrear. También la podría y los Ese. padres de ella lo mandan a pedir a él. Así es. Podía. Y imagínense, si él, por ejemplo, decía que era señorita, el marido, y no era así, pues también había una ejecución para Y hacerlo. lo otro es que si ella fallaba, o sea, traicionaba a su novio y se encontraba con otro, ella podía ser muerta pedrada. Era lo que José pensaba inicialmente. Dice que José era justo y no quería difamarla, Justo, sí. porque sabía que si él ponía eso ante el Sanedrín, María iba a ser apedreada. ¿Qué aprendemos, hermano, de eso? ¿Qué aprendemos de eso, hermano? De la castidad, de la pureza, de la virginidad de las damas. Para mí que José era un caballero, era un hombre temeroso de Dios, estimaba mucho a María, la amaba, pues. Porque a pesar, o sea, hablando humanamente, que me llegan a mi vida, tu novia, bueno, la toca, de pronto sale embarazada y me dice que fue una paloma, ¿verdad? Es difícil aceptarlo. Es difícil, claro que sí. Hablando humanamente. Sí, sí, hablando sí. humanamente. ¿Y usted cree que María dice, todo está bien, no, está bien, gracias por todo? No, ella quedó perpleja sobre eso. ¿Cómo se iba a realizar eso? Así es. Diga, mi hermano, iba a decir algo. Sí, es que tengo esa emoción. Sí, es cierto, no, y tiene toda razón. Pero lo que creo que una de las lecciones que aprendemos es que Dios tenía leyes sanitarias y morales que pretendían que Israel fuese un pueblo diferente a las otras naciones. En las otras naciones no había leyes así. Las otras naciones hacían una clase de desastres, y como bien nos señala Pablo en Romanos, los gentiles entraron en diferentes dificultades porque no tenían un margen por el cual quedarse. Ahora, otro de los problemas que causa esto cuando se habla de matar, apedrear, quemar, es que en realidad la intención de Dios no es que quemen ni apedreen a nadie. La intención de Dios es que sepan que habrá un castigo y que no se haga. Claro. El punto de Dios no es que alguien apedree a otra persona. Y cuando nosotros partimos desde ese punto de que Él no desea que se haga, vamos a entender el sentido. Pero hay muchas controversias, sobre todo los ateos atacan mucho esta parte de que se apedree o que esa clase de violencia, De acciones violentas. acciones, pero hay que entender que Israel está en medio de una población pagana que Pagana. hacía una clase de cosas raras, no era nuestra misma sociedad. Claro que sí. Decir, hermano, Ajá. es algo que a veces una buena pregunta, porque mi hija me hizo una pregunta así, porque en el
caso de que las jóvenes ahora son un poco, hermanos, que llegan al matrimonio de verdad y de verdad que se adelantan bien a comer del dulce y luego ¿qué problema? Entonces, esto ya es una cuestión de principios y de enseñanza en el hogar. De hecho, que era un honor para el padre, ¿verdad? Sí. Dar a su hija en este estado. Entonces, me hizo una pregunta a mi hija y me dice, papá, es bueno una persona que afuera, ya van pensando afuera, no están pensando adentro, sino afuera ya. Claro. Entonces uno siempre le orienta a decirle, bueno, mire, el apóstol Pablo dice que las cosas, y le di un ejemplo, porque tuve una hermana que tuvo una congregación, ¿no? Tuvo una congregación y siempre nosotros, mi mamá le decía, mire, y que no encontraba muchos hermanos dentro de la congregación porque no eran guapos ni bueno. Y se encontró uno afuera, pues, da la casualidad que ni adentro ni afuera. Ahí está, digo, mire, es un ejemplo claro lo que te digo. Sí, Porque muchos piensan, muchas parejas jovencitas piensan que, bueno, se encontró una pareja afuera, vamos a ver si lo entramos. Eso es una cosa de 1 a 100. Sí, pero ¿qué podemos, bueno, hasta que una conclusión aquí es que necesitamos tanto los padres, ¿verdad? Los que tienen hijas, educarlos, igual que los niños también, para que se conserve, no solamente por el hecho de llegar al altar nupcial señorita, o señorito como se dice, ¿verdad? Sino porque, hermano, si eso se realiza, ese acto se hace antes del matrimonio, si usted sabe que eso es fornicación, y eso Dios lo castiga, eso es pecado, ¿verdad? Y parece que el judío estaba bien claro, bien orientado sobre esa parte. Y por eso es nuestro deber cuidar de las muchachas y también orientar a ellas, a las niñas, a las hijas, a los hijos, de la pureza, que es muy importante ante nuestro Dios. Ok, sigamos aquí. Entonces, la palabra griega para desposado o desposada, ¿verdad? Indica entonces comprometer o prometer en matrimonio. Prácticamente eso es lo que indica, que está comprometiéndose que se va a llevar a cabo el matrimonio. No es el matrimonio en sí, pero es algo que se hacía, hermano, ante testigos también, lo que se llama el desposorio. Y como bien decía el hermano, se da una dote. Era un acuerdo sagrado entre ellos para casarse. Y esto era importante en este caso ante el pueblo. Y aquí se dice, ¿verdad?, que José estaba desposado con María, ¿verdad? También dice el mismo texto ahí que era una virgen. Y esto es muy importante, concuerda con lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Ya lo leímos en el pasado, lo mencionamos. También se dice aquí que José era descendiente de David. Mateo describe entonces la genealogía por parte, en este caso, de José. Y dice que era descendiente de David. También encontramos, hermanos, que este saludo de parte del ángel a María fue salve, salve. Y esta palabra salve, hermano, en griego, para los griegos, indicaba entonces una forma respetuosa y honorable que estaba dando el ángel hacia esta jovencita. Nosotros ya hemos visto que tanto para el caso de Daniel, el caso de Zacarías y el caso de María, la presencia inesperada, la presencia así sorpresiva de parte del ángel infundió en este caso en María temor. Dice que en Zacarías fue lo mismo. El término dice se turbó, tanto Zacarías como también María. Así que se entretejió de temor y de manera que no sabían ni qué hacer. Estaba María perpleja por eso. Shalom Aleichem es para el término hebreo y indica pues paz a vosotros. Se puede traducir así, paz sea con nosotros, también como Jesús utilizaba la palabra Irene, que está para paz. En Lucas capítulo 24, versículo 36 se nos habla sobre eso. Así que esta palabra salve, era una manera, hermano, con ternura de parte del ángel hacia María. Así que estaba tratando el ángel de que María
no estuviese con tanto temor, sino que tratara de tener confianza. Bien, la palabra otra que aquí se utiliza es favorecida, salve, salve, y luego dice el escritor favorecida, favorecida eres María. Ahora vamos a ver un poquito sobre este término de favorecida. Estamos hablando ahora mismo del versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, muy favorecida. Esta palabra, ¿verdad? Caritó está para privilegiar, mostrar la benevolencia honrada y bendecida por Dios, favorecida. Y está hablando un privilegio, un honor para usted. La noticia que le traigo es usted debe tomarlo como una gran bendición de parte de Dios. Dígame, hermano Benio. Hermano, solo quería que me explicara algo, que me diga algo que a veces no entiendo, ¿verdad? En el libro de Mateo, en el capítulo 1, nos habla acerca de la genealogía de Jesús, ¿verdad? O sea, de dónde desciende él, comenzando desde el padre Abraham. Sí. Pero al final, en el versículo 16 del mismo Mateo del capítulo dice que Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Entonces la pregunta aquí es esta: Jesús no desciende directamente de la sangre de José, sino de María, porque José no es su papá biológico, es su papá, digamos, Adoptivo. adoptivo. Político, como dice uno, ¿verdad? Sí, su También. papá adoptivo. Entonces, ¿por qué razón el escritor, o sea, quiero entender eso, por qué razón el escritor sacó la genealogía de José sabiendo que él era su padre biológico, cuando los israelitas hasta el día de hoy, los judíos, sacan la genealogía por la madre, por la sangre? Sí. Entonces, ahí es lo que yo no logro entender eso, y si a mí me pregunta un incrédulo o uno que no cree en Dios, me dice que ustedes son locos, están sacando la genealogía por el lugar que no es, que tiene que ver José con María. Y esa pregunta siempre me la he hecho yo, ¿por qué razón el escritor que escribió? La pregunta es, ¿de dónde venía José entonces? No, ¿por qué razón el escritor habla de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Sus raíces, desde dónde vienen, comenzando del padre Abraham, que sabemos que es el padre de todos nosotros, Claro. pero que finaliza con José, cuando José realmente no es su padre biológico. Así es. Pero sí lo ayudó a criar, ¿no? No era biológico, pero sí lo ayudó a criar. Y por ese lado, lo que interesa ahí es por el linaje de David, que venía nuestro Señor Jesucristo. José hizo la función, no de padre biológico, nosotros sabemos eso, ya Lucas lo va a decir más adelante. Pero aquí creo que el escritor Mateo está describiendo sobre todo es José como un criador, como uno que lo ayudó en ese proceso de crecimiento. Y José también venía pues de la parte de David, eso no hay ningún problema por ese lado. Hay que ver que Mateo escribe a los judíos, y en este sentido Lucas describe entonces por la parte de María. Así que, mire, son dos enfoques distintos, ¿verdad? Mateo describe a José, ¿verdad? No que José era el padre biológico, definitivamente que no. Sí, lo que pasa es que ahí, no sé, la versión, pero en el idioma griego existen pronombres relativos. Un pronombre relativo en español se traduce de quién, del cual, quién, el qué. El pronombre relativo que aparece en griego ahí es femenino. O sea que lo que Mateo está diciendo es que el marido de la madre de quien viene Jesús es José. Primero, el pronombre relativo femenino. O sea, Mateo no está afirmando que de él proviene Jesús, porque está en femenino. La segunda razón es, como ha sido presentado, que el concepto judío de la genealogía era primordial, importantísimo para un judío. Un judío iba a tomar en cuenta la genealogía masculina. En este caso, Mateo se ve forzado a proveer genealogía de él, y el argumento poderoso de Mateo es, a pesar de que él no es el padre biológico, él mismo es de la tribu de Judá. O sea, esa es la fuerza del argumento judío. El judío acepta la genealogía, pero en este caso, aún no siendo el padre genealógico, él es de la tribu de Judá. Son dos cosas, nosotros pensamos como centroamericanos, pero ellos, y para leer Mateo hay que leerlo como judío. Y la genealogía es un argumento contundente. Lucas, como bien lo señaló usted, es griego.
Y los griegos no discriminan a la mujer como el judío en el primer siglo. Claro. Por ende, Lucas no tiene, a esto se le llama complejos en cuanto a la mujer, y presenta que inclusive María venía de la tribu de Judá. Así también, que, exactamente. por las dos vías genealógicas de crianza y de sangre, de la cual nació el Mesías, Jesús, viene de la tribu de Judá. Él es el Mesías. Y acuérdense, hermano, que tanto Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ¿qué es lo que quieren resaltar? ¿A qué personaje quieren resaltar? Es a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que viene, como uno dice, el tallo principal de David, la línea davídica. Muy bien, gracias, hermano, por ese lado. Vamos entonces, ¿por qué se asustó María? Vamos a leer el versículo 29, de Lucas capítulo 1, versículo 29. Dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Qué salutación o qué saludo, verdad? Y la palabra turbó, ¿verdad? Que aquí vamos a describirla, indica, se sorprendió, estuvo perpleja, igual que Zacarías también. Así que, ¿por qué se asustó María? Bueno, porque se encuentra en la presencia de un ser santo, ¿verdad? De un ser puro, de un ser, en este caso, de parte de Dios. Y ella está, pues, una pecadora, y eso es todo lo que somos todos nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? Por ejemplo, el salmista en el Salmo 138, verso 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y está ante la presencia de un ser, hermano, ciertamente con esta característica, un ser espiritual. Casi es semejante a lo que dice, por ejemplo, Isaías. Es semejante, hermano. Y ya vemos, hermano, la actitud de Isaías ante estos seres. Allí, ¿y él qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Dice la Biblia que su falda, todo estaba sublime y su falda llenaban el templo. Y dice la Biblia que habían serafines, cada uno con sus alas, ¿verdad? 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Pero el punto ahí es que ellos dicen que clamaban, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está lleno de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y esta es la actitud, hermano, que muestra, en este caso Isaías, ante estos seres, ante estos serafines, ¿verdad? Porque están ante la presencia de Dios. ¿Se acuerdan, hermano, una ocasión en Génesis capítulo 18? Creo que este versículo, no estoy muy claro, si es el 26 o 20, donde 3 seres se aproximan a la casa de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Él salió. Y cuando salió, hermano Francisco, ¿qué hizo Abraham ante estos seres? Se postró. Exactamente. Y luego dice, ven, pasen, vamos a darle de comer. Mire, y esto es importante saber, pero lo importante es que dice que Abraham se postró ante nuestro Dios. Normalmente, hermano, los ángeles no demandan adoración. Por ejemplo, en el caso de Apocalipsis hay un versículo que habla que Juan se postró para adorarle. Pero el ángel dijo, levántate, ¿verdad? Pues yo soy consiervo tuyo. El Señor adora a Dios. Así que ellos no merecen, no demandan adoración. Pero en el caso de Abraham, sí, porque estamos hablando que era prácticamente Dios. Esa es una figura de la estefanía, de la presencia de Dios allí. Entonces, lo que vemos aquí, hermano, es que tanto María como Isaías mostraron humildad. Y en este caso, una actitud sumisa ante este ángel, Gabriel. Así que estamos hablando de una señorita, ¿verdad? De Nazaret. Y lo importante es que ella está procesando esta información. No fue fácil, porque ella ahora está pensando, ¿soy yo madre o voy a ser madre del Mesías, del Salvador? Porque mira lo que dice el versículo 31 de Lucas 1:31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mateo dice que Jesús dice porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desglosa.
Mateo también dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que esta era una gran bendición, saber que Él iba a ser el instrumento, o el instrumento de Dios, ¿verdad?, para traer al Mesías. Pero solamente eso, sería un gran privilegio. Eres favorecida de muchas vírgenes que habían en ese tiempo, aquí en Judea, o en toda Palestina. Dios le plació escoger a María, pero ahí queda todo. Lo que pasa es que el católico ha ido al otro lado de la cerca diciendo, ya que ella es la madre del Hijo de Dios, entonces demanda que adoremos a María también. Y la razón es porque ella es intercesora, ella es la Inmaculada Concepción. Y todos esos atributos que le den a María, aquí a Lucas va a decir, ella no es realmente una mujer que era, como se dice, sin pecado, como señalan los católicos, porque vamos a ver más adelante, donde ella reconoce lo que es ella ante el Señor y que necesita de un Salvador. Bien, pero lo importante, hermano, es que ella era una persona que iba a ser instrumento de parte de Dios. Sería una gran bendición traer al Mesías, al Salvador del mundo. Bien, así que dice la Biblia que ella dio gracia delante de Dios, versículo 30, ¿verdad? Dice entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. Me he complacido. Lo mismo que decía Juan, ¿verdad? Cuando Juan estaba bautizando a Jesucristo. Y la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire eso, en quien me agrado. Y esto está pasando también con María. Dígame, hermano Benny. Hermano, solo una pregunta. Isaías decía que iba a nacer desde una virgen y que su nombre iba a ser Emmanuel, que estuvo con nosotros. Sí. Pero ¿por qué le ponen Jesús entonces? Y no le pusieron el nombre correcto que decía Isaías. Sí, Mateo está interpretando que significa Dios con nosotros. Pero el término Jesús, pues tiene que ver con Salvador. Esto es lo que significa Jesús, ¿verdad? También tiene que ver con Mesías. Así que estos términos es muy importante saber en el lenguaje judío, que lo entendían perfectamente. Jesús significa Salvador. Entonces, por eso está la explicación allí. Pero Emmanuel, el mismo Mateo la interpreta que es Dios con nosotros. Bien, seguimos, hermano. Hay una pregunta aquí. ¿Qué sentido debemos darle a las palabras del ángel? Y esta palabra, este será, grande y será llamado el Hijo del Altísimo. ¿Ok? Está en el versículo 32 y 33. Vamos a leer, ahí mismo dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. A ver, estas palabras, hermanos, ¿qué le da a entender a usted acerca de la misión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podríamos, hermanos, en una sola frase, concluir sobre esta frase, estas características de nuestro Señor? Si lo llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Eso, ¿qué nos dice? Que Él es Dios mismo. Que Él es divino, ¿verdad? Que Él es divino. Que ciertamente en Él hay algo distinto a los demás seres humanos. Y dice la Biblia, Hijo del Dios Altísimo. Este es un título, ¿verdad?, mesiánico, que es igual como se le dijo en Marcos capítulo 14, 61, Hijo del Bendito. Eso era el título que se le atribuía se le atribuyó a nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas, hermanos, que encontramos, bueno, hay muchos ejemplos, pero solamente quise traer esto. Y usted ya sabe el asunto cuando Jesús caminaba sobre las aguas, ¿verdad? Y ahí pues Pedro pidió, permítame ir allá, y Jesús dice, venga, no hay problema, venga. Y ya sabemos parte de lo que le sucedió a Pedro. Pero el punto es que Jesús va caminando como si estuviese aquí, no hay problema, no se hunde. Y esto está hablando, ningún ser humano pudo hacerlo, ¿verdad? En ese sentido, nuestro Señor Jesucristo tenía poder sobre toda esta creación también. Así que fue una parte que demostró su divinidad. Bien, dice que ese bebé claramente no sería cualquier bebé. No sería cualquier bebé, porque encontramos allí, dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora, encontramos, hermano, en sentido limitado. ¿Quién era el padre de Salomón? David. Y en este sentido, hermano,
estaba hablando el Señor a David, ¿verdad? Y esto está vamos a leer aquí, en 2 Samuel, en el capítulo 7, versículo 2 al 13, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Está hablando con David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién edificó el templo? Salomón, es correcto, eso está claro allí, ¿verdad? Dice, él edificará casa a mi nombre y yo confirmaré para siempre el trono de su reino. Pregunto, ¿el reino de Israel fue duradero para siempre? Hablando terrenalmente. Claro que no. ¿Y qué pasó con Salomón, hermano? Se desvió y murió como todo hombre. Claro, hermano. Dice que las mujeres, hermano de Heriberto, dice que las mujeres cada día fueron, ¿qué cosa? Inclinadas su corazón para el mal, para la idolatría. Así que los últimos años de Salomón fueron terribles. Y Salomón no está en Hebreos capítulo 11, no se menciona a este hombre. Pero no fue lo mismo que se dice de David, porque inclusive en Hechos capítulo 13 y el versículo 22 nos habla allí que David fue conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Acuérdense, muy distinto el hijo al papá, el papá al hijo. Sí, el papá al hijo. Entonces, aquí vemos que está dándose una promesa, pero iba a ser en primer lugar limitada a Salomón, porque prácticamente Salomón sería el tipo de Cristo en ese sentido. Iba a reinar por un tiempo, pero ya sabemos en 1 Reyes capítulo 12, donde el reino se divide, ¿verdad? El Reino Unido se divide 10 para el norte y 2 para el sur. En sentido espiritual y sublime, obviamente esta profecía, hermano, claramente se cumple en el Mesías. Sí, Jesús, hermano, iba a cumplir esta promesa davídica. ¿Por qué? Porque él iba a reinar sobre este reino espiritual que se llama la Iglesia del Señor. Y que este reino es para siempre, hermano. Nadie puede destruir este reino. Daniel 2:44. Pero hay un versículo que está aquí mismo, ¿verdad? Dice Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, hablando de Jesucristo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Pues esta profecía, amados hermanos, se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando está hablando allí que ese niño, ¿verdad?, iba a ser el dueño, en otras palabras, se le iba a dar el trono de David, está hablando del reino que no es más que la iglesia del Señor. También el versículo, hermano, allí dice, y reinará sobre la casa de Jacob. Encontramos que literalmente Israel se había dividido, pero Jacob no es más que Israel. Pero abarcaría entonces los participantes por medio de la fe, que seríamos hijos de Abraham, si obedecemos, hermano, entonces al Evangelio. Como dice Gálatas, ¿alguien no puede leer? Gálatas capítulo 3, versículo 7. Todas las personas que obedecemos al Evangelio, hermano, podemos ser entonces hijos de Abraham, por la fe que tenía Abraham también en la promesa de nuestro Señor. Gálatas 3 y el 7. La fe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y ahí abarca, ¿qué cosa? A judíos y a gentiles, donde dice el versículo 27, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre, todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Por medio de la obediencia al Evangelio. Así que es importante saber que Jesucristo iba a reinar sobre este pueblo, ¿verdad? Llamado la iglesia del Señor. Y su reino no tendría fin. En Daniel 7:14, igual, hasta el momento se mantiene y se mantendrá el reino de Cristo, que es la iglesia del Señor. Es un pueblo indestructible, ¿verdad? Los reinos paganos, los reinos terrenales han pasado a la historia, ya sea Asiria, ya sea Babilonia, ya sea Medo-Persa, ya sea griego, macedonio, con Alejandro Magno, ya sea el Imperio Romano, todos ellos han pasado a la historia. Pero la iglesia del Señor pues, se mantiene hasta el final, hasta el fin del mundo, porque es nuestro Señor quien hace posible todo ello. Bien, bueno, se me está ya terminando el tiempo. ¿Cómo hemos de entender la pregunta que María le hace
al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya sabemos, hermano, que la palabra conozco, de griego ginosco, está para tener relaciones sexuales. En este término aquí, pero ginosco está para conocer, o una persona que desconoce algo, se necesita conocer algo. Entonces, pero aquí está únicamente para tener relaciones sexuales. ¿Cómo va a suceder eso, tener un bebé, si yo en este tiempo no he tenido relación con José? Y es que es prohibido. Así que María está, ¿cómo es posible que un bebé pueda nacer sin la intervención de un hombre? Era muy difícil, hermano, muy difícil. Las palabras María entonces no son de incredulidad, sino de una expresión sincera, como si fuera un espíritu, un niño, que quiere saber, quiere indagar cómo se va a llevar a cabo ese proceso, en este caso el embarazo y todo ello. Así que vamos a dejarlo aquí, hermano. Ella, María, no actuó como Zacarías. Zacarías actuó de incrédulo, ¿verdad? Y por eso ustedes mencionaron que fue castigado. Pero María no. María te quería indagar sinceramente cómo Dios iba a llevar a cabo este plan, este proceso de ser embarazada. En la próxima clase